Paz de Cristo, hermanos. Amén. Abran la Biblia, por favor, en el libro de Lucas. Extrañamos a Lucas ahora, a nuestro hermano Lucas. Amén. Pero quiero invitarlos al Evangelio según Lucas y el capítulo 11. Lucas, capítulo 11. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Meditamos la palabra de Dios en los versos 29 al 32. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice el Evangelio según Lucas, capítulo 11, verso 29 al 32. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, Amén. pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Ujú. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Amén. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Amén. Indudablemente así fue. Y así es. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Siéntense y denle gloria a Dios. Gloria a Amén. Dios. Quiero predicarles en este día, inspirado en esta escritura, el tema: los jueces de los incrédulos. ¿Cómo se llama el tema? Los jueces de los incrédulos. Muy bien. Los jueces de los incrédulos. Los jueces que habla la palabra de Dios aquí en el Evangelio. Son la figura de un grupo muy importante que Dios va a usar para juzgar a todas las generaciones que no creyeron el Evangelio, que no están creyendo el Evangelio. La generación del tiempo de Jesús, nuestro Señor, nuestro amado Jesús, oía la palabra de Dios, oía el Evangelio, pero no lo recibía, no lo entendía. Porque una cosa es oír y la otra es recibir. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Yo espero que usted en este día reciba Amén. el mensaje de Dios. Amén. La Biblia dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Amén. Amén. ¿Y por qué ese texto trae el pastor? Porque nosotros no estamos viendo a Jesucristo aquí, como lo vieron allá aquellas multitudes. Pero sabemos que Él se manifestó. Amén. Amén. Dios se manifestó en una persona, Amén. en Cristo, Amén. en el Mesías. Amén. Gloria a Dios. La generación que lo oyó sabía de la profecía, sabían que Dios iba a manifestarse un día en la tierra, Aleluya. se iba a dejar ver, iba a venir como un hombre, como el Hijo de Dios, Gloria a como el Dios. Mesías de Israel, paz de Amén. Cristo. Amén. Amén. ¿Y para qué? Para salvar a los pecadores. Amén. Amén. Pero a pesar de haber visto la gloria de Dios, a pesar de haber visto al Señor en persona,
ninguno de aquella generación, o más bien muchos de aquella generación, no le recibieron, no le reconocieron. Amén. Amén. Ellos simplemente vieron a un hombre insignificante, a un simple hombre que daba sermones que no eran como los que ellos habían escuchado, eran diferentes. Pero para muchos sus sermones, los sermones del Señor Jesucristo eran raros. Porque el Señor decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo digo, pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aquella generación decía, no puede ser que el Mesías que estamos esperando diga eso. ¿Qué es eso? Es un mensaje raro ese. También para muchos era molesto, porque entre ellos había muchos que se odiaban. Paz de Cristo. Amén. Se tenían rencor y lo manifestaban y aprovechaban puntos de la ley para la venganza. Amén, hermanos. Amén. Amén. Pero lo que Jesucristo decía y dice hoy es superior a lo que decía la Torá, a lo que decía la ley de Moisés. Aleluya. Cuando el Señor vio aquellas multitudes, llegó un momento en que les soltó ese bombazo y les dijo, esta generación es mala, les dijo. En su cara les dijo, ustedes son una generación mala que solamente piden milagros, piden señales, pero la señal que se les dio es la señal de Jonás. Amén. Paz de Cristo, hermano. Amén. Amén. Por eso el Señor dice en Lucas 11:29, dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal. La señal en otras versiones es milagro, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Y ellos sabían a qué se refería. Ellos sabían que Jonás había estado 3 días y 3 noches completas en la panza de un gran pez. Amén. Jonás era un predicador que fue enviado a Nínive, pero él no quería ir. Porque para Jonás los gentiles no merecían ser salvos. Eran paganos, eran malos, y tenía razón, mucha razón, porque los ninivitas eran, hermanos míos, lo que se conoce lo peor de la humanidad en aquellos días. Eran crueles, sanguinarios, maliciosos, malignos en todos los sentidos, y nadie quería estar entre ellos, menos ser enemigo de ellos. Amén. Amén. Pero cuando Dios envió a Jonás, le dijo, quiero que vayas a Nínive. Aleluya. Es como si de pronto le dice a alguno de nosotros, quiero que vayas allá donde no te quieren, allá donde está el diablo morando, allá donde odian a los cristianos, quiero que vayas allí y les hables de mi palabra. Señor, pero yo cómo voy a ir ahí si ni siquiera me van a apedrear. Quiero que vayas. Señor, me van a maltratar. Quiero que vayas, Jonás. Y si Jonás no va por su voluntad, de todos modos va a tener que ir, porque de Dios nadie se libra. Amén. Cuando Dios dice algo y nos habla a nosotros, debemos cumplirlo, mis hermanos. Amén. ¿Y qué quiere decir con eso, pastor? Que si usted y yo sabemos lo que Dios nos manda hacer, hay que hacerlo. Amén. Alguien diga amén. 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 Porque entre más cerremos el oído, más va a estar hablando Dios. Amén. ¿Sí me escucharon, Amén. hermanos? Sí, amén.
Entre más se cierra el oído a algo que Dios ya nos hizo entender y no lo hacemos, más va a estar ahí hablando el Señor. Por eso dice la palabra de Dios que su palabra es como el martillo, dice. Ay, ay, ay. Como el martillo que quebranta la piedra, dice. Amén. La pulveriza, la hace polvo. Ujú. No hay piedra que no caiga bajo el peso del martillo, que no se quebre. Paz de Cristo. Amén. 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 Entonces, hermanos, meditando en esta escritura, dice la Biblia que desde la antigüedad, todas las generaciones que vinieron después de Josué han sido malas. Todas. Ay, hermano, quiere decir que no hubo ninguna que se distinguió por ser buena. No. Ninguna. Mire lo que dice Josué 2, del 7 al 10. Vamos a leer unos versos, hermanos. Amén. Paz de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué le dije? Josué, capítulo 2, versos del 7 al 10. Esto dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos da a entender la palabra de Dios. Dice, y los hombres fueron tras ellos. A ver, ¿dónde estamos? Josué 2. Josué 2. Sí. 7 al 10. Ujú. Y los hombres fueron tras ellos por camino del Jordán. Amén. Voy a leerla porque ya la cité. Dice, y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Dice así en la Biblia, hermanos. Sí, amén. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que el Señor os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores Del país. Ya. del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Muy bien. Ujú. ¿Qué significa esto? Que cuando Josué conquistó la tierra prometida, hermanos míos, entró con una generación nueva porque la anterior se había quedado en el desierto. Ustedes saben la historia. Sí, amén. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque habían tenido incredulidad en sus corazones. Ujú. Y entonces dejaron de confiar en Dios. Ujú. Les faltó la fe, digan, les faltó la fe. Les faltó la fe. Después, hermanos, después que ya penetraron o entraron a la tierra prometida, aquella generación ya no conocía al Señor. Ya no sabía quién era el Señor. Ya no sabía que el Señor había hecho maravillas. No sabían ni qué había hecho Dios ni por qué estaban en aquella tierra prometida. Entonces aquellas generaciones que vinieron después de Josué, para ser breves, hermanos, fueron ignorando la palabra de Dios, la historia, la majestad, las maravillas de Dios. Porque, por la razón de que sus padres ya no les contaban nada. ¿Y qué les iban a contar si no sabían nada? Ujú. Y esto me enseña a mí que muchas de las veces los hijos no saben nada de Dios por culpa de los padres. Santo. Es la verdad. Amén. Porque los padres no tuvimos el tiempo de enseñarles la palabra de Dios. Pero vamos a ir viendo poco a poco. Amén. 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 Hasta este punto lo que le quiero decir es de que en estos días hay una generación en peligro. Una generación que está formada por amigos, Santo. por amigas, por hijos, por nietos, por bisnietos.
O quizás por los propios padres de uno, que no saben quién es el Señor. Amén. Ujú. Y por esa razón es que el Señor les dijo en aquellos días a los que lo escucharon: esta generación demanda señal, pero esta generación es mala. Ujú. Oiga bien lo que le voy a decir, hermanos. Una generación que no conoce ni desea conocer a Dios es una generación que está en peligro. Ujú. Es ¿En verdad. peligro de qué? De muerte. En peligro de enfrentar los juicios más terribles que vienen a la tierra. En peligro de ser condenados. Amén. 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 Y digo esto con mucho temor porque así será. Vienen juicios terriblísimos a la tierra. Y nosotros debemos de estar pendientes de esta generación. Amén, amén. Especialmente empezando con nuestra familia, hermanos. Amén. Por eso Jeremías, el profeta, dijo allá en Jeremías capítulo 4 y verso 22. Si usted quiere anotar o está anotando, Jeremías 4:22, o abra la Biblia para que escuche. Dice: porque mi pueblo es necio. Santo Dios. ¿A quién le estaba diciendo? A los israelitas. Ujú. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes Amén. y no son entendidos. Santo Dios. Pero lo que más me preocupa es lo siguiente, dice: sabios para hacer el mal. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hermanos queridos, cuando empecé yo a meditar en esto, de verdad que me vinieron algunas cosas que quiero compartirles con seriedad. Porque esta palabra de sabios para hacer el mal me sacudió un poco. Y esta palabra de esta calificación que Dios les dio a través del profeta Jeremías sobre ser sabios para hacer el mal, significa que ellos se esforzaban y se esmeraban no en cometer el mal o hacer pecado, sino hacerlo perfecto, dice. Lo más perfecto que se pudiera. Y es lo que está pasando en esta generación, hermanos. Amén. Aleluya. En esta generación, si usted quiere hablar del bien en las redes sociales, pronto le van a cortar Ujú. y le van a limitar y le van a decir: estás violando las normas, Sí. estás violando las normas de la comunidad, Ujú. porque usted desea hacer el bien correcto. Así es lo que dice. Y lo que está sucediendo es exactamente esto que dijo Jeremías. La gente se ha vuelto sabia para hacer el mal. Amén. Es verdad. Hacen el mal de tal modo que parece algo bueno. Ujú. ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Dios. ¿Y qué nos quiere decir el Espíritu Santo a nosotros, hermanos? Bueno, nosotros muchas de las veces, digo, nosotros, todos los cristianos a veces criticamos a los israelitas Ujú. cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo, cuando vemos el rechazo que le hicieron al Señor Jesucristo, cuando vemos las consecuencias morales y espirituales en las que viven ahora. Pero también olvidamos que esta generación permanece en el mismo problema espiritual de la ignorancia, de la necedad, de la sabiduría. ¿Y a qué se refiere? ¿A qué me refiero? A que muchas de las veces simplemente nos hemos convertido en jueces de los judíos. Nos hemos convertido en jueces de muchas personas. Pero hemos olvidado el principal mandamiento que Dios nos dejó: hablar de sus maravillas, hablar del Evangelio, Amén. contarle a nuestra generación, a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que Dios ha hecho con nosotros Amén. y lo que va a hacer y lo que promete hacer con ellos, Sí, Señor. para que esa generación se salve, hermanos, Amén. y no caiga en la perversidad, no caiga en la inmoralidad.
Esa es la realidad de lo que me enseña a mí el Espíritu Santo. Hemos dejado de hacer lo que nos corresponde. Amén. Hemos dejado de hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Amén. A Gloria a veces Dios. lo único que hacemos es condenar y no enseñamos por qué una persona se puede condenar. A veces nos portamos más como jueces. Es verdad. Y el Señor Jesucristo dijo, la generación pide señales. Ujú. Hay muchas personas que dicen, yo no voy a esa iglesia porque ahí no hay milagros. Es la generación que pide señales. Santo. Ahí nomás cantan, ahí nomás hablan de la palabra de Dios, pero muchos de ellos viven peor que nosotros. Esa es la opinión de los impíos. Ujú. Esa es la opinión de los impíos. A veces vemos que la misma familia que va a la iglesia de la esquina, ay, viven todos los días discutiendo. Ay, viven todos los días peleándose. Bendito el nombre del Señor. Amén. En tu nombre. Ayúdanos. Cuando Jesucristo habla en el Evangelio de esta manera, Él está enseñando. Disculpen, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. En tu nombre, Señor. Cuando el Señor dice, y apiñándose las multitudes, comenzó a decir, esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Lo que estaba diciendo el Señor es de que Él iba a cumplir proféticamente la señal de Jonás, que Él iba a estar muerto Amén. por 3 días y por 3 noches, pero iba a resucitar, porque Aleluya. Jonás salió vivo del pez. Amén. Dios. Eso es lo que estaba diciendo, hermanos. Lo que estaba enseñando el Señor Jesucristo allí era de que aquella generación que demandaba señal tenía espíritu de incredulidad. Paz de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué tenía aquella generación? Espíritu de incredulidad. Espíritu de Espíritu de incredulidad. Porque mandaba Y no es lo mismo ahora, le pregunto yo a usted. Sí. Hay muchos incrédulos Amén. en este tiempo, la mayor parte de ellos. Pero de pronto el Señor comienza a hablar de un grupo de jueces que iba a condenar, dice. Claramente lo dice, este grupo va a condenarlos. ¿Y quiénes son, Señor? Aquí lo dice, hermanos. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Ujú. La reina del sur empieza a mencionar una persona. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación. ¿Cuáles hombres? Los hombres santos, por supuesto. Son los únicos que pueden ser testigos y jueces. Ujú. Amén. 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 Y van a juzgar a los incrédulos. Ujú. Pero la reina del sur dice que sería llevada al juicio de los incrédulos para condenarlos, dice. Oiga, hermano. Aleluya. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Así dice el Evangelio. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, dijo el Señor, más que Salomón en este lugar. Aleluya. O sea, si Salomón era sabio, no era nada comparado al Señor Jesucristo de lo que estaba hablando. Ujú. Y no quieren oírlo, Ujú. porque son sabios para hacer el mal, pero no para hacer el bien. Paz de Cristo, Amén. hermanos. Amén. Entonces el Señor dijo, lo que tienen ustedes, esta generación, es un espíritu de incredulidad que va a ser juzgado y los llevará a la condenación. Enseguida habla, hermanos, de un grupo muy grande, dice. Oiga bien lo que le voy a decir. Los ninivitas no eran 2 o 3 mil. No, señor. Era una ciudad que caminando tenía que durar 3 días para atravesarla. Bastante grande, ¿no? Ujú. Amén.
3 días le tocaba predicar a Jonás, aquella ciudad. Necesitaba 3 días para recorrerla. Ay, ay, ay. Amén. A veces nosotros no queremos ir ni a la esquina. Paz de Cristo, hermano. Amén. Así es. Ayúdanos, Señor. Pero escuche lo que pasó. Después que Jonás llegó a fuerzas, porque el Señor lo llevó. Ujú. El primer día que predicó, todos se arrepintieron. Aleluya. Ujú. El primer día. Y no llegó ofreciendo el reino, como ahora se ofrece. Bendito Dios. No llegó diciendo: el que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no creyere se condenará, porque ese es el evangelio de hoy. Amén. No, hermanos. Ujú. Jonás llegó diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Amén. Era todo lo que decía. Santo Dios. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y todos los que estaban oyendo decían: ay, Dios mío, sería tan potente aquellas palabras de Jonás que los hacía que se arrepintieran, hermanos. Amén. Por supuesto que sí, Amén, amén. porque el poder de Dios es maravilloso. Amén. Aleluya. Porque la palabra de Dios es maravillosa. Necesitamos ese poder nosotros. Amén. Amén. Sí. Amén. Amén. Pero yo le vengo a decir que ese poder ya lo tenemos. Dijo el Señor allá en el libro de los Hechos: recibiréis poder. ¿Cuántos han recibido ese poder, hermano? Amén. Poder de Dios, poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para ser testigos, dice. Aleluya. Para ser testigos. ¿Y dónde? Aleluya. Donde sea. Donde se necesite. Pero debemos empezar con nuestros hijos, Amén. nuestros nietos. Amén. Alabado sea Dios, hermanos. Amén. Aleluya. No se canse Gloria de a Dios. hablarle del Amén. Señor Amén. a su familia. Este es un mensaje familiar. Ujú. Este es un mensaje que necesitamos nosotros Sí, hermano. poner por obra. Amén. Ayer mi hija, es decir, antier, mi hija les hizo una pregunta en familia a los gemelos y a todos los que estaban allí, los niños. Que si qué era, ¿cómo fue la pregunta? Lo que le hacía feliz. ¿Qué era lo que más feliz les hacía? Todos dieron su opinión. Pero uno de ellos piensa muy bien, uno de los gemelos, y dijo que, No, qué poder. 2 preguntas les hizo. bueno, ahí hicieron 2 preguntas. Yo no oí, por eso estoy preguntando a mi esposa. Ujú. Qué poder. Pero la primera fue: ¿qué poder necesitaban Les gustaría tener. o les gustaría tener? ¿Y para qué? Y uno de ellos contestó. ¿Qué dijo? Dijo que para poder leer, saber qué pensaban las personas. Que quería tener el poder de saber qué era lo que querían hacer las personas. Y la siguiente pregunta fue: ¿para qué? ¿Para qué quieres ese poder? ¿Y para qué fue la respuesta? Para prevenir. Para prevenir a la gente Ujú. de lo que le podía pasar. Ujú. Muy importante, ¿no es cierto? Ujú. Eso fue lo que dijo uno de mis nietecitos. Esa sabiduría de Dios. Amén. Ujú. Ese niño se para en el altar y dice que él quiere ser lleno del Espíritu Santo. Así es, amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí salen los videos. Amén. Amén. Y él lo dice. Ujú. Bendito Dios. Hermanos queridos, ese poder es el que necesitamos nosotros Amén. todos los días. Sí. Amén. Todos los días. Sí, Señor. Amén. Todos los Amén. días necesitamos ese poder de Dios. Pero una cosa que yo le quiero decir a usted es que nosotros nunca debemos pedirle a Dios ser jueces. Ya los jueces ya están establecidos aquí. Por eso el Señor mencionó a la reina del sur. Esa señora o esa mujer, hermanos, oyó de la sabiduría de Salomón. Ujú. Dice que viajó muchas millas, muchos kilómetros. Y dijo: yo quiero conocer a ese hombre. Quiero saber qué piensa ese rey. Yo necesito esa sabiduría, dijo ella. ¿Y por qué? ¿Será por curiosidad? No, mis hermanos.
porque era una reina. Ujú. Y una reina está sobre un pueblo. Y esa sabiduría se necesitaba para dirigir ese pueblo. Amén. Amén. Y yo le digo a usted, ¿acaso nosotros no somos también, no tenemos responsabilidades como Sí. como esta mujer y este hombre? Amén. Claro que sí. Amén. Más la mujer. La mujer es como la reina del sur. Necesita mucho la sabiduría de Dios Amén. para dirigir a los que están en casa, Amén. para dirigir a sus niños, Amén. a sus hijos, a sus nietos. nietos, porque Amén. es la que más trata con ellos. Amén. Los niños a ellos se acercan más que al varón, porque a veces el varón está en la calle, está en el trabajo, está ocupado, pero para eso está la hermana, para eso está la Amén. sierva de Dios, Amén. Aleluya. para Amén. enseñarles el temor de Amén. Dios, Amén. la sabiduría de Dios, Amén. la Aleluya. revelación de Dios. Alguien dele gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Ustedes se preocupan, les dijo a aquellas multitudes, se preocupan mucho por el reino, pero no se han preocupado por salvar sus almas, su generación. ¿Verdad? No se preocupan por el futuro de las almas de sus hijos. Y luego pasa a decir enseguida el verso 32, los hombres de Nínive. Ya sabemos la historia de los ninivitas. Ujú. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Y dice la palabra de Dios que todos se arrepintieron y hasta el rey también. Ujú. Aleluya. Sí, amén. ¿Cuántos irán a hacer? Es la pregunta. Muchos es la respuesta. Muchos jueces. Ujú. Es decir, ya hay jueces ahora preparados para el día de los juicios. Ujú. Para el día del juicio. Sí, es verdad. Nosotros no somos jueces, hermanos. Nosotros somos la iglesia amada del Señor. Amén. Bendito Dios. Amén. Aleluya. La novia del Señor. Amén. Gloria a Dios. La amada del Señor. Amén. Nosotros estaremos y estamos en victoria. Nosotros estaremos allí, salvos, hermanos, con vida eterna, Amén. con gozo, con Aleluya. alegría. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando el Señor habló de los ninivitas, pues imagínense usted el enojo de los judíos, no los querían. ¿Y por qué no los querían? Porque eran acérrimos enemigos. Eran los que más los asesinaban. Amén. Eran los que más los molestaban. Amén. Amén. Nosotros debemos entender muchas cosas a través de esta escritura. Principalmente la razón por la cual el Señor le llamó generación perversa a aquellos que lo oían en aquel tiempo, pero no recibían su palabra. Tenían espíritu de incredulidad. Déjeme le comparto algo del espíritu de la incredulidad. El espíritu de la incredulidad siempre conduce a la condenación. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Amén. Pero nosotros en algún tiempo también, hermanos, no creíamos en Dios. Es verdad. Ujú. Éramos incrédulos. Sí, es verdad. Es verdad. Pero un día alcanzamos la misericordia Gracias Amén. a Dios. del Gloria a Señor. Dios. Amén. Misericordia En grande, Romanos Señor. 11:30 así lo dice. Mire, escuche por favor. Ya le voy a explicar. Ujú. Romanos 11:30. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Éramos incrédulos. Ujú. Cuando una persona dice, hermanos, yo no creo, dice muchas cosas en esa frase. Amén. 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 ¿Y por qué? Primeramente le quiero explicar qué es una incredulidad, qué es el espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad es como un tsunami. Todos sabemos que es un tsunami, ¿o Sí, no? Amén. Sí, amén. Amén. El espíritu de incredulidad es como un huracán, también lo sabemos. Amén. ¿Verdad que sí, hermano? Sí, amén. Amén. El espíritu de incredulidad es como un tornado. ¿Y por qué dice eso, hermano? Porque todo es- Porque a su paso va destruyendo todo, Ujú. va sembrando muerte. Ujú.
Eso es lo que estaba ocurriendo, pero estoy hablando de la separación de Dios, no de la muerte física. A su paso la incredulidad va sembrando separación de Dios. Sepárate, sácalo de tu vida. Saca a Dios de la escuela, saca a Dios de los templos. De tu casa, Hay tu muchos corazón. templos sin Dios ahora, hermanos. Sí. Amén. Hablan de Dios, pero Dios no está allí. Santo. Porque Dios debe estar en el corazón. Amén. Alabado sea el Amén. Señor. Sí, Señor, Amén, aleluya. amén. Gracias, Señor. La incredulidad paraliza y cancela la verdadera fe. Le repito, la incredulidad paraliza y cancela la fe verdadera. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Sin fe es imposible Amén. agradar a Dios. Por esa razón es que el Señor le dijo una generación mala. No le agradaba ese espíritu de incredulidad al Señor. Aleluya. ¿Alguien dice amén? Amén. La incredulidad funciona como una semillita, hermanos, Gloria a Dios. que se planta, ¿verdad? Sí. Se siembra, pero cuando brota empieza a crecer, empieza a abarcar y a cubrir todo el corazón hasta que lo asfixia y termina separándolo de Dios. Estoy hablando de incredulidad, Amén. del espíritu de incredulidad. El espíritu de incredulidad hace que Dios se vea pequeño, débil y malo. ¿Cómo así? El espíritu de incredulidad dice que Dios es pequeño, que es débil, que es malo. Y eso se manifiesta en muchos modos. La gente dice cuando alguien le quiere compartir el evangelio, no, yo no creo eso. Amén, es verdad. ¿Sabe qué está diciendo en realidad? Tu Dios no es capaz de hacer nada por mí. Santo. Tu Dios no tiene poder para hacer nada por mí. Eso lo hacían las generaciones que vinieron después de la generación de Josué, hermanos. Dice en Éxodo 17 que un día llegaron al desierto de Sin y no había agua para beber. Bueno, eso fue en el tiempo de Moisés. No había agua para beber, ¿se acuerdan? Sí, amén. ¿Se acuerdan que querían apedrear a Moisés? Sí, amén. Porque no tenían agua para beber en el desierto. Ujú. Y le dijeron, danos agua para que podamos tomar y vivir. Éxodo 17:2. ¿Qué estaba pasando allí? Que aquella generación, hermanos, que había salido libre de la opresión del mundo, de la opresión de Egipto, ahora le exigían al siervo de Dios, paz de Cristo. Sí, amén. Ahora le exigían al siervo de Dios como si él fuera Dios, que les hiciera el milagro de tener agua, Ujú. como si fuera Moisés un brujo. Paz de Cristo. Amén. Pero lo triste de todo esto es de que ninguno de ellos se fue a orar. Ujú. Ninguno de ellos dobló las rodillas para pedir el agua Santo. que necesitaban. Todos se lo pedían al Ay, pastor. Señor Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Todos se lo pedían a Moisés. Todos querían que el pastor les resolviera. Todos querían que el pastor les diera. No, hermanos. Por eso tenemos la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es el agua que sacia el alma. Amén. 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 La palabra de Dios es el alimento que sacia la necesidad Amén. del Amén, alma. Aleluya. La palabra de Dios es la que resuelve los problemas. Amén. La palabra de Dios es lo que necesita nuestro Amén. corazón. Amén. La palabra de Dios quita el espíritu de incredulidad. Así es, La aleluya. palabra de Dios es la que Aleluya. resuelve los problemas de la Se vida libra, cotidiana. aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios trae sanidad al alma. Amén. La Amén, palabra de amén. alguien me está oyendo, hermano. Amén. La palabra de Dios es la que trae la medicina para Señor. cualquiera que sea la enfermedad. Amén. 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 La palabra de Dios trae Gloria a tu sanidad. nombre. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Pero a veces, tristemente, luchamos más con nuestras fuerzas, con nuestra carne, que con el Espíritu. Paz de Cristo, hermanos. Amén. La incredulidad es el espíritu que entristece al Señor Jesucristo.
Pero sabe una cosa, también lo exaspera. También lo molesta, pues, lo irrita. Cuando una persona empieza a tener episodios de incredulidad, ya le explico. Como en el caso de Moisés. Moisés llegó un momento en el que él sufrió un episodio de incredulidad junto a toda la generación que él llevaba Amén. como líder. Y llegó el momento que enfadado golpeó la roca. La golpeó y Dios no le había dicho que la golpeara. ¿Y sabe qué pasó? Le costó entrar a la tierra prometida aquel golpe. Bendito Dios. Golpeó a la roca, hermanos, que les dio el agua. Santo. Una figura del Señor. Amén. No entró a la tierra prometida. Paz de Cristo, hermanos. Amén, aleluya. Pero oiga bien lo que le voy a decir. Aquella vez que ocurrió esto, el Señor le dijo a Moisés, le dio una palabra que se llama masá, allá en el desierto. ¿Sabe qué significa? La palabra masá significa en hebreo, tú me has exasperado totalmente con tu incredulidad. Me has irritado mucho en nuestras palabras. Me has hecho enojar mucho. Eso es lo que significa. Porque no crees lo que yo puedo hacer. Amén. Muchas de las veces así nos hacemos, hermano. Ujú. No creemos que Dios nos puede ayudar en el problema, en la necesidad, Gloria a Dios. en la angustia, en la enfermedad, Sí, Señor. en las cosas cotidianas que vivimos. Pero Dios está siempre cerca de nosotros para Amén. ayudarnos, Amén. para socorrernos, Amén, así es. para protegernos, para darnos libertad, para alimentarnos. Aleluya. Amén, hermanos. Amén. Amén. Yo nunca quisiera oír esa palabra de labios del Señor Masá. Estoy exasperado por tu conducta, por tu incredulidad. Otro ejemplo más. Un siervo llamado Zacarías, ya citado en el Nuevo Testamento. Lucas 1, 18 al 20, se lo leo. Lucas 1, 18 al 20. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos, dice la Biblia. Evangelio según Lucas, versos 18 al 20. Gloria Dice a así, Dios. dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Oiga qué maravilla. Bendito Dios. Se le apareció un ángel muy importante a Zacarías. Aleluya. Qué maravilloso es Dios. Amén. Pero oiga lo que le dijo en el verso 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Oiga nomás. Alabado sea Dios. Amén. Sea su nombre. Una teofanía de Dios Amén. frente a Zacarías. ¿Y por qué le estaba diciendo las palabras? Porque le había dicho que iban a tener un hijo. Ujú. Ujú. Elizabeth y Amén. Zacarías iban a tener un niño, Amén. un bebé. Amén. Pero Zacarías dijo, no, ¿cómo? No, pues. Si ya estamos viejitos. Paz de Cristo, hermanos. Amén. Hay esperanza. Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, Aleluya. imagínese decirle a Dios, no, tú no puedes. Gloria a Dios. Yo no creo. Ese fue un episodio de incredulidad. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Hay muchos casos que registra la Biblia sobre la incredulidad, pero este me pareció muy apropiado. Porque lo que estaba diciendo este hombre de Dios, un siervo de Dios, fíjese, que ofrecía sacrificios, que adoraba a Dios allá en el
allá en el lugar santísimo. No hacemos lo mismo nosotros. Paz de Cristo. Sí, amén. Pero lo que estaba haciendo no le agradó a Dios. Y Dios no tomó a la ligera la actitud de Zacarías. Ujú. No dijo, no, pues no voy a hacer nada porque es mi siervo. No, hermanos. Eso no fue algo que tomó a la ligera el Señor. Y una de las cosas que aprendo yo en la palabra de Dios es de que si no lo hizo con Zacarías, que era un hombre dedicado todos los días de la vida al Señor, a alabar y adorar a Dios, ¿usted cree que lo va a hacer con nosotros? Tampoco. Ujú. Por eso la Biblia dice que el justo con dificultad se salva. ¿Y dónde quedará, dice el impío y el incrédulo? ¿Dónde? Si no lo hizo con Zacarías, menos con ningún incrédulo. Ujú. Por eso levantó jueces Amén. el Señor para condenarlos, dice. Y hasta la reina del sur también. Alabado sea Dios. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. La incredulidad cierra los oídos a la voz de Dios. Ujú. La incredulidad se manifiesta cuando no recibimos el mensaje de Dios. Aleluya. Cuando no escuchamos con el Espíritu el mensaje de Dios, se puede convertir en incredulidad, hermanos. Aleluya. Amén. Peligro. Porque Dios nos habla claramente. Así es. Dicen amén. 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 Esto nos trae revelaciones muy frescas, ¿verdad? Sí, amén. Porque la incredulidad de Zacarías es la misma que nos puede ocurrir a nosotros. Y cuando hay incredulidad en el corazón, en los oídos, se corta la comunión íntima con el Señor. Porque ya no oímos de Dios. Amén. Ya no más oímos las palabras de un hombre. Ya no más oímos las palabras que pronunció un hombre. Amén. Pero Aleluya. las palabras se esfuman. El problema es de que esa incredulidad nos puede convertir en mudos. Santo. La verdad, yo me preocupé por esto. Porque yo le digo, Señor, pero nosotros no somos incrédulos. Sí, pero entonces, ¿por qué han enmudecido? Santo. ¿Por qué no han predicado de la palabra de Dios? Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no siguen predicando mi palabra? Amén. Y yo digo, Señor, es que ¿acaso no hemos oído tu palabra? Así le pasó a Zacarías. Zacarías no solamente quedó mudo, también quedó sordo, no supo escuchar la palabra de Dios. Ujú. Ayúdanos, Señor. El espíritu de incredulidad trae sordera Ayúdanos. Santo. y trae mudez, simbólicamente hablando, Gloria a Dios. porque ya la persona no oye la palabra, pero Aleluya. tampoco habla de ella. Santo. Eso es lo que pasa. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Amén, amén. Escuche, iglesia, termino. La incredulidad que hubiera entre nosotros, que hubiera, dije, no estoy diciendo que hay. La incredulidad que pudiera haber entre nosotros es una incredulidad que tiene remedio. Amén. Dice amén, Amén. Amén. porque es temporal. Sí. Es como la de Zacarías. Zacarías nunca fue incrédulo, tuvo un episodio de incredulidad. Amén. 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 El peligro es cuando la incredulidad se hace crónica. Que no dejamos a nosotros obrar. Que no dejamos que Dios haga la obra que quiere hacer en nuestra vida. Ujú. Amén. Porque el corazón empieza a llenarse de incredulidad. Sí, es hermanos. verdad. Aleluya. Y el Señor me dio este verso Gloria a Dios. para cerrar. Hebreos 3:12. Mirad, hermanos. Haga de cuenta que el Espíritu Santo puso estas palabras en mi boca cuando empecé a dialogar y a manifestar de que no éramos incrédulos. Me dijo, dile a la iglesia. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Aquella generación nunca quiso recibir al Señor.
Pero nosotros, y démosle gloria a Dios porque nosotros hemos creído en el autor y consumador de la fe, Dios, aleluya. Gracias, Señor. el que hasta este día nos ha dado la victoria, hermanos. Amén. Alguien diga, estamos en victoria. Estamos en victoria. Gracias. Y seguiremos adelante. Amén. Póngase de pie, por favor. Gloria a Dios. Estamos bendecidos en victoria. Alabado sea Cristo. Gloria a Jesús. Dios. Todo el tiempo. Sí, Señor. Alabado sea tu nombre. Queridos Padre. hermanos, necesitamos Amén. hacer algo con nuestra generación. Amén. Amén. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dice amén. Amén.